una delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Amén. Vamos a irnos al libro de Hebreos, el capítulo 12, versos 22 y 24. Necesito que me pongan la máxima atención para entender esta clase, porque no sé si alguna vez ustedes han escuchado, ¿no? Se nos llaman los hijos de Sión. Dicen, no, los hijos de Sión se gozan en su rey, alaban con danza, con pandero y arpa. ¿Qué significa eso? Hebreos 12, 22, desde ahí vamos a detallar esto. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de todos los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos es un libro escrito para los judíos, ¿ya? Entonces muchos judíos se habían convertido y Hebreos tenía que ser un libro escrito para ellos. Y había que entender esta situación. O sea, este es un tema muy, como le digo, tiene mucho contenido doctrinal. Necesito entenderlo bien. Cuando los judíos la primera iglesia que se estableció, aparte de los 120 que se habían quedado después de que el Señor Jesús se fue, se convirtieron, dice, 3,000. Entonces una de las primeras iglesias que apareció era netamente judía, no había una iglesia gentil todavía. Luego surgieron los misioneros y empezaron a predicar a las naciones gentiles. Pero la primera iglesia, por lo menos que estamos hablando, era una iglesia netamente judía. Ahora estos hombres judíos estaban acostumbrados a acercarse, diremos, a las pautas antiguas. O sea, ir al tabernáculo, ofrecer sacrificio y todo esto. Esa era la situación. Pero de pronto, ¿qué había pasado? Jerusalén había sido conquistada, no había un lugar donde ir, no había un templo que dar, no había un sacrificio que hacer. Entonces era toda una situación de complejidad para ellos. Pero justo ahí, con la predicación de Pedro, se convierte en 3,000. Entonces ellos no saben dónde ir a buscar, qué hacer, cómo hacer sus ritos, todo lo que la ley prescribía. Entonces ahí en la carta de Hebreos nos explica, dice, ustedes ya no tienen por qué ir a acercarse a la situación antigua, sino ahora ustedes tienen que acercarse al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Recordemos algunas cositas. Antes de Sión está Sinaí, ¿se acuerdan? Terrible montaña. ¿Cuál era la característica de Sinaí? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era el propósito de Sinaí? ¿Alguien se acuerda cuál era el propósito de Sinaí? A ver, leamos la cita bíblica. Dice: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No la tocará mano, porque será apedreado, asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando sale largamente la bocina, subirán al monte. ¿Cuál era la característica de Sinaí? ¿Se acuerda alguien? ¿Perdón? Ya no se podía acercar. ¿Qué más? ¿Perdón? Muerte. ¿Pero por qué? ¿Qué quería Dios manifestar en Sinaí? Su santidad, muy bien. Temor a Dios, reverencia a su presencia. Esa fue pues la lección. ¿Ya? Dios no tolera que haya irreverencia en su casa. Dios no puede pasar por alto la irreverencia. Entonces, cuando se tenían que encontrar con el Señor, ¿ya? Dios les dice, van a subir. Dios les dijo, van a señalar límites. Ahora, en la vida cristiana tenemos límites. Y hemos hablado en la alabanza que hay límites. No puedes subir traspasando los límites. O sea, tú no puedes ser irreverente. Ahora, más que emocionalmente, más que sentimientos de querer tocar, debe haber ¿qué cosa? Obediencia. Ni siquiera tocarlo, ni por curiosidad. No puedes acercarte a Dios.
Ese era Sinaí. Y decía, cualquiera que tocare, muere. Sea hombre, sea animal, va a ser apedreado o asaeteado, ¿ya? No vivirá. La única forma de subir a Sinaí es cuando toque la bocina. Y la bocina antes se tocaba en el Yom Kippur, un día para celebrar la expiación del perdón de los pecados. Pero antes de eso nadie podía subir. Aquel que subía moría prácticamente. Entonces por eso Dios dijo, ¿no? Dice, santifíquense, laven sus ropas y prepárense porque vamos a tener un encuentro. Entonces hemos hablado de santificarse, cómo se santificaba, cómo lavaban sus ropas. Hubo un hombre que tenía toda la ropa sucia a excremento, ¿se acuerdan? El sumo sacerdote Josué. Y este hombre no escapó de Dios, sino se acercó para recibir justificación. Y Jesús dijo, no, el ángel que estaba ahí, no, este es un tizón, yo tengo el derecho. Y Satanás lo acusaba. Y este hombre encontró nuevamente limpieza en su ropa. Y habíamos dicho, el tiempo de la cercanía del Señor, su regreso está bien cerca, ¿no ve? Entonces, ¿qué vemos en este monte? La majestad soberana de Dios, su poder, ¿ya? No se ve tanto su amor, aunque va a estar, lo vamos a ver, pero no se ve, porque nadie se acerca. Moisés mismo dice, no me voy a acercar, temblaba de miedo. Y la gente que decía, Moisés, acércate tú, nosotros no nos vamos a acercar, porque si nos acercamos, morimos. Entonces este monte, ¿qué quiere decir? Inaccesibilidad, no se puede acercarse a Dios. Cualquiera que se acerca a Dios, muere. Esto mismo sigue siendo hoy, no cambia. Hebreos sigue diciendo, Dios es fuego consumidor. Solamente que de ahí nosotros nos hemos trasladado al monte Sión, que vamos a hablar hoy, ¿ya? En este monte hay terror, hay miedo, porque humeaba, rayos, era terrible, ¿ya? El sonido del shofar, un temor sobrecogedor. Nadie quiere mirar, nadie quiere oír. Ahora, eso es lo que nos ha enseñado Dios en la lección pasada, es que de verdad, quienes ministramos, tenemos que tener temor a su santidad. No podemos acercarnos como queremos, podemos morir, ¿ya? Ahora, en toda esta situación Dios hace algo. Este es un monte palpable, ¿ya? Se podía palpar, es físico, se lo podía ver. En cambio, el otro monte que vamos a hablar, no se lo palpa, no se lo ve, sino es por fe, ¿ya? Por fe. Ahora, cuando en la carta de Hebreos le menciona esto, les dice, ¿no? Ustedes ya no están en este monte, ya no tienen que tener miedo. Aún la figura del Antiguo Testamento estaba así, pues. Si querías entrar a la presencia de Dios, solamente una vez al año. El sumo sacerdote, había que hacer muchos sacrificios, sangre derramada. Pero ahora ya no te has acercado a ese monte, ahora te estás acercando a otro monte, el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. En este monte hay mucha cantidad de ángeles que vienen a alabar, adorar y a orar al Señor. Hay la congregación de los primogénitos y está el mediador, Jesús, mediador de un nuevo pacto. Quiero tratar de explicar esto bien para entender. Yo he tenido muchos conflictos para poderlo entender, ¿ya? Esta nueva experiencia que van a tener los hombres con Sión es un nuevo pacto, es la ciudad de Dios. O sea, desde el día que me he convertido, Sinaí para mí no es que ha pasado, el temor de Dios todavía continúa, la presencia de Dios temible ya al quebrar la santidad todavía continúa, pero hay un pacto, hay alguien que es mediador de un nuevo pacto que me hace acceder a este otro monte, al monte de Sión, que es la ciudad de Dios. Y Sión quiere decir también iglesia. Sión también es Israel, Jerusalén. Entonces, ¿cómo uno se acerca a este monte? Por medio del Señor Jesucristo, por medio de la fe. O sea, entre el monte Sinaí y el monte Sión hay un cambio drástico. Al monte Sinaí nadie se puede acercar, mueren. Aunque van a acercarse Nadab y Abiú, algunos con condicionantes. Pero al monte de Sión todos nos podemos acercar. Mira lo que dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. A este monte sí me puede acercar. Y hay alguien que perpetuamente, ¿ya?, me puede salvar. Ahora no eso es de salvar perpetuamente, no quiere decir que una y otra vez me va a salvar, sino que voy a llegar a la perfección de Dios, a lo que Dios quiere.
Paso a paso va a ser eso en mi vida. ¿Cómo? Acercándome a Él. Ahora, ¿cómo me acerco a este monte? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a explicar de a poquito con este detalle más que va. Éxodo 34, 4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Yahvé. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Yahvé descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Yahvé. En este monte se entrega la ley, ¿ya? Por eso la ley es terrible. La ley juzga, la ley condena, la ley te trae muerte. Este monte trae esto, el monte Sinaí. Cualquiera que ofende a Dios muere. O sea, no puedo olvidar. O sea, el monte Sinaí me está diciendo, ¿ya? No puedes olvidar, no puedes mellar la santidad de Dios. No puedes acercarte como quieres. No puedes venir irrespetuosamente delante del Señor. La ley te va a matar, ¿ya? Entonces, en el monte Sinaí se entregó la ley. Dice que porque en ese momento cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley y estaba bajando, Josué le estaba esperando abajo estaban adorando al becerro de oro. Y Josué le dice, no, parece que son gritos de júbilo. Y Moisés dice, no, son fiestas, son alaridos. Y dice que había una orgía pensando que era Dios. Cuando baja, Moisés rompe las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque los judíos ya habían roto en su corazón la ley de Dios. Entonces cuando baja, encuentra todo esto y dice que mueren 3,000 personas, ¿ya? 3,000 personas. Miren Éxodo 32, 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces, por eso dice que la ley es ayo. La ley no nos salva. La ley no nos puede salvar. La ley te condena. Cuando se trajo la ley era para condenarnos, para mostrarnos que Dios es santo, que nadie puede entrar y mellar la santidad de Dios, que nadie puede manejar las cosas de Dios irreverentemente. Cualquiera que los maneja así, muere. Es por eso que para que el pueblo no muriera, se hizo pues ritos. Un cordero debería morir, alguien debía morir en torno a nosotros. Dios les dio la alternativa. El pueblo había desobedecido. Pero en el monte Sión, no. El monte Sión trae vida. Cuando en el Pentecostés bajó el Espíritu Santo, en ese día, hermanos, se abrió un nuevo pacto. Se abrió el evangelio del Señor. Ese día Pedro predicó y dice que se convirtieron 3,000 personas. La ley trajo muerte, ¿ya? El nuevo pacto de la gracia trajo vida. ¿Cuántas vidas se convirtieron? 3,000 personas. ¿Cuántas personas murieron en la ley? 3,000 personas, ¿ya? Ahora, para que me siga usted entendiendo, es el inicio de la iglesia que entra en un nuevo pacto. Ahora, el destino ya no es Sinaí. Cuando Israel salió de Egipto, estaba saliendo a la tierra prometida, ¿ya? Desde un principio, el propósito de Dios era que lleguen a Sión. Aunque Sión es espiritual, ese era su propósito. Pero como no llegan a Sinaí. Y Sinaí Dios les muestra, aunque ahí vamos a encontrar Sión, ahí encuentran la santidad de Dios. Dios les dice, conmigo no se juega. Con Dios tiene que haber santidad, tiene que haber reverencia. Pero cuando aparece Sión, entramos a un nuevo pacto por medio de Jesucristo, y el final ya no es terrenal, sino es celestial. Y esto es lo que se va a ver después. ¿Qué dice Apocalipsis 21:2? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ese es Sión. A ver, sé que un poquito es conflictivo. En la Biblia hay 2 montes, el monte Sinaí y el monte Sión. Son los 2 montes que Dios me habla. El monte Sinaí prácticamente me habla de ¿qué? De la ley de Dios. Me habla de que hay que tenerle temor. No puede ser uno irreverente. Ni siquiera se puede tocar el monte. Dios pone límites. Cualquiera que rompe el límite debe morir. Entonces, ¿quién podía tener acceso a Dios? Nadie, absolutamente nadie. Que había muerte. La ley me indicaba muerte, me indicaba mi pecado, me indicaba mi transgresión. Entonces, la paga del pecado es muerte. Toda la gente debería morir.
Para que la gente tuviera un espacio, o sea, pudiera acercarse a Dios, entonces Dios les colocó ciertas normas, ciertos ritos, entre los cuales está a sacrificar un cordero, los vasos del templo, todo era para acercarse a Dios. Entonces la gente se acercó, pero eso no borraba los pecados, cubría los pecados. Y la gente todavía no conocía a Jesús, no podía acercarse a Dios, tenían miedo a Dios. En el monte Sinaí, cuando Dios hablaba, la gente temblaba. Es más, hasta Moisés tenía miedo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la muerte estaba ahí. La Biblia dice, nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Es por eso que Dios se cubre de velo. ¿Ya? Cuando Jesús vino como Dios en la tierra, se cubrió de un velo. ¿Cuál fue el velo? Esta carne, la carne. Eso no le permitió que su gloria saliera, porque si su gloria saliera podía matar a muchos. Nadie puede ver a Dios y vivir. Cuando Moisés fue a verlo a Dios, Dios se cubrió de un velo de fuego. ¿Ya? Era fuego que cubría a Dios, porque la Biblia dice, nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces, así ahora en el tabernáculo tenía que presentarse Dios, el incienso cubría todo. Cuando Dios hablaba había densa oscuridad, nube, porque nadie podía ver a Dios y vivir, porque el hombre que era pecador, el hombre había fallado. Entonces la paga del pecado era muerte, nadie podía entrar. ¿Qué me está diciendo? Dios me está diciendo, no puedes ser irreverente con Dios, no puedes caminar como tú quieres, no puedes hacer lo que se te dé la gana, porque el resultado de esto es muerte. ¿Ya? Pero ahora había que haber un camino, tenía que existir un camino. ¿A qué tiene que ver eso con alabanza? Lo vamos a ver. ¿Ya? Tenía que existir un camino para encontrar y volver a Dios. Entonces Dios proveía un camino, los sacrificios. Es que desde ahí instituía un cordero, y ese cordero había que matar. Uno ponía la mano sobre la cabeza y era sustituto, el cordero era sustituto. Yo debería morir, el cordero murió por mí, y el mismo oferante tenía que cortar la cabeza y la sangre salía, ¿se acuerdan? Entonces una vez que la sangre salía, él entendía que él iba a morir, pero eso no borraba sus pecados, sino cubría sus pecados. Entonces nadie podía acercarse a ese monte. Entonces de pronto hay un nuevo pacto. Viene alguien, el mediador, que es Jesucristo, y por medio de él me acerco al otro monte, a la verdadera morada de Dios, al hogar de Dios, a la casa de Dios, al monte santo de Dios. Y para subir a ese monte necesito al mediador, que es a Jesucristo. Y ahí así puedo entrar, sin temor, sin miedo, ya no voy a temblar. ¿Por qué? Porque alguien derramó su sangre por mí. Y Juan en el Apocalipsis dice, yo vi esta ciudad. Entonces, ese es nuestro destino. Miren, les he resumido, ese es mi destino. Desde que somos nosotros hijos de Dios y hemos recibido a Jesús, este es mi destino. La ciudad, la nueva Jerusalén, no la terrenal, sino la de celestial. Una ciudad que va a bajar del cielo. Ahora esto hablar en Apocalipsis es mucho, porque dice que va a descender una ciudad del cielo mismo, y todos aquellos, los primogénitos, los que han sido lavados por la sangre de Cristo, los que se han ido en el rapto, estarán en esta ciudad. Y está dispuesta como esposa ataviada para su marido. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo voy a ese monte? ¿Qué hago? Ya no es un monte terrenal, sino una ciudad celestial, que requiere un mediador. Mire, ¿cuántos de nosotros tal vez hemos sido irrespetuosos? Tal vez hoy hemos fallado, tal vez nos hemos equivocado, pero este monte de Sión tiene un mediador. Este que hablamos en esta cita dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué yo estoy reunido aquí? ¿Por qué predico? ¿Por qué todavía comparto con ustedes? Porque alguien vertió su sangre por mí. Y al vertir su sangre por mí, me dio el privilegio de predicar el evangelio o de cantarle al Señor. Y ahora me puedo acercar a Él, con certidumbre, con confianza, pero sin olvidar Sinaí, que le debo tener, ¿qué cosa? Temor a Dios. Esto no significa confianzudez, o sea, yo no me puedo subir nomás donde Dios así como quiera, no, Sinaí sigue presente. Pero Sinaí, ¿qué me recuerda? No puedo entrar a Dios irreverentemente, no puedo ir donde Dios como pecador, puedo morir, pero alguien hubo quien murió por mí. Entonces a través de este mediador yo puedo tener acceso al monte Sión, que es la morada de Dios. Esta es una forma que la Biblia me habla de de una imagen celestial que está aquí en la tierra.
que no es lo mismo la terrenal con la celestial. Por eso, cuando nosotros nos vayamos, nos vamos a ir a la Nueva Jerusalén. Perdón, por favor, lo que estamos hoy avanzando, como es discipulado avanzado un poquito, estoy avanzando cosas profundas, ¿ya? En el monte Sinaí se tenía miedo de escuchar la voz de Dios. Hay mucha gente que todavía vive en el monte Sinaí. Deuteronomio 5, 25, 27, ¿qué dice? Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Yahvé nuestro Dios, moriremos. ¿No ve? Ahora, fuego es presencia de Dios, fuego es ira de Dios, fuego es juicio. ¿Por qué? Porque el pueblo había pecado. Se había comprometido con servir, pero iban a morir. ¿Ya? Verso 26. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Yahvé nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Yahvé nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Nadie quería acercarse. Le tenían miedo a Dios. En cambio, hermanos, desde que Jesús murió, ha habido un cambio radical total en nuestras vidas, porque tengo acceso a Él. Ahora ya no me dice Dios, no, tú vas a morir, sino Dios ya me dice, yo te amo, yo te limpio, yo te protejo, yo soy fiel, yo soy tu Dios, te guardaré siempre, no te abandonaré. ¿Por qué? Porque alguien murió por mí. O sea, para que usted me entienda, si estoy acá, si el ministerio toca acá, es totalmente misericordia de Dios. Y cuando ejecutamos, no merecemos tocar, no merezco predicar la palabra de Dios, no merezco aquí estar en este lugar compartiendo del Señor. Pero un mediador murió por mí, y este mediador que murió por mí ya no me inspira temor, aunque tengo temor en el sentido de fallarle, pero me inspira acercarme a Él. Así como Josué, pues, ¿se acuerdan? Josué no escapó, así sucio como estaba con sus ropas, con excremento, se atrevió a acercarse a Dios porque Él lo había salvado y Dios lo limpió. Entonces este Dios, aún hasta hoy, hermanos, nos da la oportunidad de ¿qué? De tener acceso hacia Él. Y Él nos dice, te amo, te perdono, te guardo. Hebreos 4:16, ¿qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Antes no se podía acercar en Sinaí, difícil. Había límites, prohibiciones, ni para entrar al lugar santísimo podías entrar. Una sola vez el sumo sacerdote. En cambio ahora puedes acercarte al trono de la gracia. ¿Para alcanzar qué cosa? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Antes no. La ley mataba. Pero desde que Cristo vino, se derramó la gracia y ahora puedo entrar delante de Dios. Esto me llama y me dice, ¿no? ¿Quién es ministro de la alabanza? ¿Quién es parte de la iglesia? Usted y yo podemos acercarnos a Dios. Aunque Sinaí no va a pasar. Le voy a explicar con más detalle esto. Porque el temor a Dios tiene que continuar, ¿ya? El temor a Dios tiene que continuar. Pero ahora, con ese temor que yo tengo, por la muerte de Jesús, me puedo acercar al trono de la gracia. Gracia quiere decir perdón, regalo de Dios por la muerte de Jesús, y puedo alcanzar ¿qué cosa? Misericordia. Yo estoy aquí por la misericordia. Me acerco al trono por su misericordia. ¿Y qué cosa hay? El oportuno socorro. A ver, Hebreos 12:20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ahora, cuando hablamos, más antes dijimos, ¿no? ¿Cuánta diferencia hay entre el temor y el acercarse? Y habíamos dicho, hoy la iglesia perdió la santidad, perdió el temor a Dios. Y por eso decíamos, tenemos que volver al Sinaí. Pero no por el hecho de temerle a Dios, de un miedo espantoso que no podemos acercarnos, sino temerle a Dios y reconocer cuál es nuestro pecado y acercarnos al trono de la gracia para pedirle perdón. Nosotros fallamos a diario. Ya no necesitamos un cordero todos los días. La sangre de Cristo está manando por nuestras vidas. Entonces, dos contrastes. Uno, terror. Y el otro, que puedes acercarte.
pero el temor de Dios debe continuar, no puede pasar el temor de Dios. Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Todo ha cambiado. Hermanos, hoy podemos acercarnos a Dios. Este tiempo que tenemos es el tiempo que Dios nos está llamando para decir, acércate a Dios, arregla tus cosas, acércate al trono del Señor. Y no olvides temor. Temor, Sinaí sigue presente. A ver, si volvemos a resumir, he escrito varias veces, lo he hecho varias veces para entender. Sinaí, ¿qué nos enseña? ¿Cómo reacciona Dios ante el pecado? ¿Cómo Dios reacciona ante el pecado? ¿Cómo reacciona Dios ante el pecado? ¿Con qué? ¿Cómo reacciona? Con ira, con juicio. Así reacciona Dios. La ley que te provee conocimiento, no sobre salvación, sino te da conocimiento cuánto aborrece Dios el pecado. Por eso dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. O sea, la ley no te va a proveer la salvación, aunque esté escrito, pero la ley no te va a llevar a la salvación. ¿Ya? Es un ayo, te va a dirigir, pero es Jesús, es la gracia la que te lleva a la salvación. Entonces, el Sinaí te está mostrando, cuidado, no puedes jugarte con Dios. Si hoy jugamos con Dios, hermanos, estaríamos a un punto bien crítico en una vida, en dar cuentas al Señor. Tenemos conocimiento. La ley, hermanos, nos dice, el pecado lo abomina el Señor. Ahora, por eso, a ver, si usted se recuerda, ¿Dios tenía que castigar al hombre por el pecado? Sí, la ley lo dice, ¿sí o no? ¿La ley podía borrarse? No. Porque el fundamento del trono de Dios es la ley, es la ley. Y si la ley existe, debe cumplirse. Entonces, la ley que dice, la paga del pecado es muerte. Entonces el hombre pecó, pues. Entonces, como el hombre pecó, tenía que haber sobre él ¿qué cosa? Juicio. ¿Y cuál era el juicio? Muerte. Pero para que el hombre no muriera, alguien murió por nosotros. Y en ese alguien, que es nuestro Señor Jesús, ¿qué se derramó? ¿Qué se derramó? Toda la ira de Dios. Toda la ira de Dios. La que debía derramarse sobre nosotros, se derramó en su Hijo Jesús. Entonces, Sinaí, ¿qué me estás recordando? El pecado es pecado delante de Dios. Eso es lo que hemos olvidado este tiempo, hermanos. Eso es lo que las iglesias han olvidado y están jugando con Dios. Y no hay, diremos, una reverencia a Dios. Y hemos hablado muchas veces. La reverencia está siendo olvidada en las iglesias, en familias, en parejas. Estamos olvidando. Y Dios no permita que olvidamos la reverencia. No puedes subir al púlpito en pecado y predicar así porque así. Tienes que ir al trono de la gracia y pedirte perdón. Hemos hablado. No puedes tocar un instrumento, están en pecado. La ira de Dios puede revelarse sobre ti. Entonces, Sinaí me recuerda, no es un juego servirle a Dios. Y esto es lo que hemos olvidado. Muchos piensan que ser líder, ministro de alabanza es lo más sencillo que existe, lo más visto, pero no, tiene una sentencia terrible, que si subes como estás, puede provocar ira de Dios. Y es por eso que Dios nos ha provisto, ¿qué? El trono de la gracia, para hallar misericordia. Y una vez y otra les dije, tengan un tiempo con el Señor, oren, porque a veces venimos cargados de pecado, venimos cargados de muchas cosas. Dios aborrece el pecado. Esa sangre sigue manando por nosotros. Entonces dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero si entras como estás, es terrible. ¿Ya? Sinaí me recuerda eso. La ley habla de distancia entre Dios y el hombre a causa del pecado. El pecado separó a Dios del hombre. Estábamos separados. La ley de la ley que estamos hablando es un ministerio que nos condena, es oscuridad, es pánico. La ley me dice que está mal y esa ley me condena. En el discipulado que estábamos hablando los sábados hemos hablado, si no hubiera habido ley, ¿qué nos hubiera condenado? La ley estaba resumida en pocas cosas, pero la ley tuvo que darse más para decirnos qué estaba mal y qué estaba bien. Entonces, si no hubiera ley, ¿qué me condenaría? Pero desde que la ley apareció, yo he sido condenado. ¿Ya? Entonces la ley es terrible. Yo necesito
un lugar, necesito un espacio o necesito a alguien para entrar a la presencia de Dios. Y es por eso que hizo todo eso. En cambio ahora, hermanos, es diferente. Tú eres ministro, tú eres un hijo de Dios que te has acercado a Sión, ¿ya? Este santuario ya no está en la tierra, está en el cielo. Y este santuario Dios, para hacerlo real, lo ha trasladado a la iglesia. Y en la iglesia es Sión. Y aquí es donde nos acercamos a Dios. La iglesia somos nosotros, no es el edificio. Nosotros nos reunimos y por fe nos acercamos a Dios. ¿Y qué le damos a Dios en esta Sión? Confesión, alabanza y oración. Pues somos los hijos de Sión. Y aquí le cantamos a Dios, le alabamos a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Sión es un lugar de alabanza. Sión es un lugar de confesión, de oración, reconociendo las grandezas de Dios. Si bien todavía está Sinaí, si yo todavía tengo miedo por el pecado que he cometido, puedo entrar donde Él pidiendo perdón por la sangre de Cristo. Ese es ese ministerio que Dios ha regalado. Ahora ya no estamos limitados a un día del año. Antes entraba una vez al año al lugar santo, ahora ya no. Podemos entrar cuando queramos, cuando podemos, en cualquier momento, sabiendo que seremos recibidos. En un momento que he fallado, que he pecado, voy al trono de la gracia y le digo: Dios, perdóname por favor, y Él abre las puertas. En cambio, antes la ira de Dios era terrible, pero en esa ira vamos a encontrar el amor del Señor. Cuando hablemos, ya vamos a encontrar. En cambio, el monte de Sión simboliza la bendición de la gracia, ya, o todo lo que es nuestro por la obra perfecta de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, desde que yo recibí a Jesús, ya no hago esos ritos, ¿ya? Si de verdad todavía Sinaí está en mi vida porque le temo a Dios, yo recibo de Dios sus regalos, su misericordia, su amor por la muerte de mi Señor Jesús. Por la muerte de Él me rodea su gloria. Entonces, ¿qué quiero decir hasta acá? Yo estoy acá por la muerte del Señor Jesús. Si no hubiera estado sobre mí la ira de Dios. Y la paga, el sueldo, el salario que yo hubiera tenido es muerte. Y mi destino hubiera sido el infierno. Pero Jesús murió, es el mediador de un nuevo pacto. Y por su sangre preciosa hemos recibido este gran privilegio de servirle al Señor. El gran privilegio de cantarle a Él. Ahora, Sión dice que es la morada de Dios. Es una ciudad que desciende del cielo. Sión es Jerusalén. Dice que David la conquistó. Vamos a hablar de eso. Porque los jebuseos agarraban Sión y los jebuseos dijeron: no, los cojos y los ciegos te van a sacar acá, David. Y vamos a ver qué significa eso, qué es lo que hace el enemigo. Pero Sión es celestial, es nuestro destino final. Si antes para los israelitas su destino final era la tierra de Canaán, ahora para nosotros nuestro destino final es Sión, Jerusalén. Un día nos vamos a ir con el Señor, un día vamos a vivir en esta ciudad celestial, la Jerusalén. A ver, ahora con esa introducción que hemos hecho, quiero que me entienda cómo Jesús aparece en Sinaí, ¿ya? Deuteronomio capítulo 4, verso 10 y verso 11. ¿Qué dice? El día que estuviste delante de Yahvé tu Dios en Horeb, cuando Yahvé me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. ¿Qué es Sinaí? Temor. Este era el principio de Dios, es el trono de Dios. Tienen que aprender a temerme. Tienen que aprender a temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Dios está diciendo: no puedes hacer nada sin temor. Y las enseñarás y la enseñarán a sus hijos. En el discipulado lo que yo tengo que enseñar es temor a Dios, temor a Dios, temor a Dios. ¿Qué más dice? Y os acercasteis y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego, presencia de Dios, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Esto ya les he dicho. Para que no matara a la gente, Dios se puso velo. ¿Cuál fue el velo? Tinieblas, nube y oscuridad. No podían verlo, porque ver a Dios era morir, ¿ya? Dios les dice: tienen que saber todo esto. No es acercarse a Dios por acercar. Entonces, la enseñanza, ¿qué es? Temor reverente, relación entre el Dios y el hombre, adoración y obediencia, pero por sobre todo, ¿qué?
temor a Dios. Ahora, yo les preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que hoy ha reducido mucho a la iglesia? Temor a Dios. Temor a Dios. No hay temor a Dios. El temor está sacado de la iglesia y cada uno hace lo que sea y lo que quiere. Este temor debe volver a las cosas del Señor. El monte ardía en fuego. ¿Eso qué implica? Presencia de Dios, fuego consumidor, juicio, ¿ya? Y ese juicio purifica y santifica. ¿Se acuerda que Nadab y Abiú entraron con fuego extraño y salió fuego y los quemó? Y dice que cuando los recogieron su ropa seguía intacta. O sea, es fuego que purifica y santifica. Si uno entra como sea el Señor, fuego de Dios puede caer para santificarnos y purificarnos. Las tinieblas y nube y oscuridad era el velo de Dios para proteger al pueblo israelita, para que éste no muera por su presencia, ¿ya? Pues le digo, este es un tema profundo, necesito que me entienda y le ponga paciencia para entender, ¿ya? A ver, Dios ordena, nunca se olviden el temor. ¿Qué tiene que ver eso? Por eso digo, con ministración, con alabanza. Que quienes ministren y alaben al Señor tienen que hacerlo en temor. Nunca se olviden el temor y la reverencia. ¿Hasta qué punto podríamos hablar entonces de temor y reverencia? Temor y reverencia, Deuteronomio 4:9. A ver qué dice. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante de Yahvé tu Dios en Horeb. Ahora, Sión también se llama, Sinaí también se llama Horeb. Horeb también, vamos a ver su nombre de Sión, es Horeb, pero está diciendo, nunca te vas a olvidar lo que pasó en Horeb, jamás. ¿Ya? Perdón, es Sinaí, Horeb, mil disculpas por, no es Sión, ¿ya? Nunca te vas a olvidar. Siempre tiene que haber en tu vida temor, ¿ya? Entonces hubo un pacto cuando entró en Sinaí a través de los 10 mandamientos. Y en ese pacto que Dios entró hablaba de qué, de pureza moral. Todas las generaciones tenían que aprender ¿qué? Que Dios es soberano, santo y no se puede entrar sin tener reverencia. Esa era la enseñanza total de lo que es Sinaí. Ahora, ¿cómo es que Dios ha hecho el acceso a su presencia? Sión y la peña de Horeb. Vamos a leer primero Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Como les digo, este es un tema profundo, necesito que pongan mucha atención. El pueblo egipcio sale, está en el monte Sinaí, y otra vez tengo ese pequeño problema, pero igual lo vamos a entender, Sión Horeb, ¿ya? Cuando sale de Egipto, está Sinaí, terrible montaña. Nadie puede acercarse si no muere, ¿ya? Si alguien es irreverente, si pasa los límites, muere. Nadie puede ver a Dios. Aquel que se acerca a Dios, muere. Justo ahí, en Sinaí, está Horeb. Horeb también es Sinaí. Y dice que la gente, cuando salió de Egipto, salieron en gran cantidad. Y Dios en su soberanía, pues Él sabía que iban a tener sed, no les dio para probarlos. Entonces el pueblo de israelita sale y empiezan a murmurar contra Dios y dicen, ¿dónde? Y nos vas a matar aquí de agua, ¿dónde hay agua? Y empiezan a reclamarle a Moisés. Y Moisés va delante de Dios y le dicen la queja de los israelitas. Entonces, ¿qué dice Dios a Moisés? He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb. Y golpearás la peña, y saldrá de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. A ver, quiero explicarles. El pueblo se había quejado. ¿Había irreverencia o no había irreverencia a Dios? A ver, no sé si me están entendiendo. Salieron de Egipto, no había agua, y empezaron a murmurar de Dios, ¿ya? El pueblo israelita siempre hacía eso, murmuraba de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿eso era irreverencia? Sí, era irreverencia. ¿Qué merecían? La muerte. Pero Dios no lo hace. Y Dios les dice, no, anda y golpea la peña.
Dice que cuando golpea la peña sale agua y el pueblo bebe. Para entender esta alegoría y entender quién es la peña, vamos a 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. No beben agua natural, bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Mire lo que quiero explicar. Sinaí representa temor, significa miedo, reverencia a las cosas de Dios y muerte. Pero todos hubieran muerto porque eran irreverentes. Y había que saciar su sed. Entonces ahí aparece la roca, que es Cristo. Corintios me habla que es Cristo. Ya, Éxodo me dice que está ahí una roca. Entonces Dios le dice, golpea la roca, y cuando golpea la roca va a salir agua. Hermanos, en todo ese trayecto en el Sinaí, cuando hubo terror y miedo, estaba Jesús. La Biblia dice que golpearon a Jesús y salió sangre y agua. ¿Ya? Si no estaba la roca, hermanos, que les diera vida, todo hubieran muerto. Prácticamente murieron muchos en el desierto, pero en su misericordia muchos vivieron. La roca era Cristo. Ahora, este es un misterio. Hay un libro arqueológico bíblico que dice que de verdad, ya dice, había una roca que les seguía. ¿Ya? La Biblia habla y la Biblia dice que esta roca les seguía y era Cristo. Se llama la roca misteriosa. Hasta ahora la ven. Dice que hay rocas así que se mueven en el desierto. Pero dice que esa roca salía agua para 1 millón de judíos. Y salía agua hasta para el ganado. Y esa proveía vida. Ahora, para seguir viendo esto. De esa misma roca que fluyó terror, miedo. ¿Por qué? Porque venía la ley. Pero de esa misma roca, cuando fue golpeada, ¿qué salió? Agua de vida. Ahora, ¿con qué golpeó Moisés? Con la vara, que significa la ley. Y cuando golpeó con la vara, salió gracia. ¿Y eso acaso no es la cruz? Dice que Cristo, cuando estaba en la cruz, cargó toda la ley. Él cargó todo lo que había en contra de nosotros para matarnos. Y cuando la ley lo golpeó, salió sangre y agua. Y todo eso nos salvó. Apareció la cruz en el desierto. ¿Ya? Pues les digo, este es un tema un poquito complejo para poderlo entender. ¿Ya? A ver, un poco más. Cuando salieron de Egipto, no importa, vamos a explicar. El pueblo salió y no hubo agua. La nube lo seguía. ¿No ve? Nube y fuego. Nube porque Dios estaba velado, no pueden ver a Dios. Pero en el trayecto no encontraron agua. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Empezó a murmurar. ¿Dónde? Cerca al monte de Sinaí, en el Horeb. Sinaí es Horeb. Y empezó a murmurar para decir, queremos agua. Murmurar y estar irreverente con Dios significaba muerte. Pero en ese lugar del Sinaí y en ese lugar de muerte que estaba prescrito, nosotros ya vemos la cruz de Cristo. Y en ese lugar Dios les provee agua para que tomen. Y Dios le dice a Moisés, golpea la peña. Pues hay una canción que dice, Cristo es la peña de Horeb que está brotando agua de vida. Golpea la peña. Entonces cuando golpea la peña salen agua y la gente vive. Dicen algunos, como les vuelvo a repetir, estoy repitiendo, que era una roca que les siguió 40 años. Esto ya es increíble, entra a lo fantasioso, ¿verdad? Una roca que los sigue en el desierto y que les provee ¿qué? Que les provee agua. ¿Para qué cantidad de personas? Casi 1 millón de personas, ganado y animal. Se la llama la roca misteriosa, algunos dicen, porque iba con ellos. ¿Cómo sería? Otros dicen que el agua les seguía, pero nunca les faltó el agua. Y esa agua es misericordia de Dios. Ahora, para entender, hacerlo más para nosotros. Nosotros por la ley estamos muertos. La ley nos condena. La ley nos dice qué somos. Y como somos, no podemos entrar a la patria celestial. Hemos roto los límites, hemos roto todo. El pecado nos ha separado de Dios. Entonces, en este desierto que nosotros vivíamos, alguien fue golpeado. Y dice que Jesús fue colgado en la cruz y le golpearon.
La Biblia dice, herido y molido fue por nuestras rebeliones. ¿Y con qué lo golpearon? Con la ley, porque la ley me condena. Y Él cumplió la ley, cabalmente la cumplió. Y la ley que decía, ya, muerte e infierno. Y Jesús bajó a los infiernos. Y Él pagó lo que se llama la imputación, lo que había para mí. Y Él me pasó a mí su justicia, me pasó su santidad y me declaró inocente. Pero para eso, ¿qué tuvo que salir? ¿Qué tuvo que haber? Golpe, ¿ya? ¿Y qué salió de la cruz? Gracia. Y salió salvación. Todo esto, ¿dónde se vio? Aquí. Aquí. Muchos no lo sabían, muchos no entendían. Jesús ya estuvo ahí. Jesús ahora, ¿cómo lo hizo? Cumplió la ley complacido. Dice que no hay ni un hombre que pueda llevar la ley totalmente, excepto uno. ¿Quién? Jesús. ¿Y Jesús cómo llevó la ley? Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús no rompió ni una tilde de la ley. Él llevó la cruz, Él pagó el precio de la ley, ¿ya? Y fue golpeado. El pueblo hubiera muerto totalmente si no hubiera aparecido la peña de Oreb. ¿Y quién es la peña de Oreb? Jesús. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el corazón de Jesús estaba cumplir la ley. Y para cumplir la ley, Él tuvo que morir. Isaías, ¿qué dice? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo yo ministro? ¿Cómo soy ministro de alabanza o pastor o alguien que estoy trabajando para el Señor? Sino porque alguien fue golpeado. Para mí la ley que decía, debes morir. Tú no tienes acceso a Dios. Dios es inaccesible para ti, ¿ya? La muerte está sobre ti. Hay límites. Pero en medio de ese desierto apareció la peña de Oreb. Y para que la peña de Oreb diera agua, fue golpeada. En la segunda, ya le dice a Moisés, habla a la roca, no la golpees. Moisés la golpea y eso está mal, pues no entra a la tierra prometida. Porque Jesús muere una sola vez fue golpeado, una sola vez murió en la cruz. Ahora nos acercamos al trono de Dios y le hablamos confiadamente. Entonces, hermanos, la ley era terrible, pero aún en medio de la ley Cristo se manifestó. Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb. Y golpearás la peña y saldrá de ellas agua y beberá el pueblo. O sea, Sion, hermano, yo tengo que entender, o sea, todo lo que estoy explicando le tengo que entender. Si yo entiendo esto, mi cántico va a cambiar, mi alabanza va a cambiar. Para que fluya ríos de agua viva, tuvo que ser golpeada. Ya les dije, Jesús fue golpeado, herido en el Calvario. Y cuando le pusieron una lanza en su costado, salió sangre y agua. Y esa sangre todavía sigue manando hasta ahora por nosotros. Entonces, Dios me ha provisto. Si yo entiendo esto, ¿cómo no poderle cantar a Dios en Sion, que es la iglesia? La ley vino a mí y a usted ya no como una ordenanza, ya no como algo que me hace tener temor, sino se convirtió en gracia y como ríos de agua viva. Ya no me acerco a Dios por temor, o sea, ya no hago porque me ordenan. La ley me ordena, la ley me empuja, me obliga. En cambio, la gracia, yo lo hago como Dios dice, no con todo mi corazón. ¿Qué dice Juan 1:17? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ya no es obligación. Hoy lo hago porque amo a Dios, corro para cantarle, corro para adorarle al Señor. Nadie me obliga, nadie me va a presionar. Ya no es ley, ya no tengo presión sobre mi vida, sino hay un gozo, pero terrible en mi corazón, que no sé cómo pagarle para adorarle a Dios. Y vengo y corro a su casa, a Sion, la ciudad celestial que es la iglesia, ¿ya? La ley para mí ya no es letra. O sea, yo no puedo decir, no, ya, hermanos, tienen que venir puntual, sino la ira de Dios va a caer sobre ustedes. Hermanos, tienen que ayunar. Conozco iglesias que dicen así, no, si no ayunas te va a pasar esto. O no es esa, eso es ley. En cambio nosotros estamos en vida por gracia. Juan 7:37-38, ¿qué dice? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo:
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. Ya no lo hago por obligación. Ya no es de mí la presión, el temor, el miedo. Yo lo hago porque lo amo, corro porque lo amo. Amo a Dios. Ahora, ¿la ley tiene que cumplirse? Sí, debe cumplirse. Ahora, si la ley se cumpliera en nosotros, ¿qué haríamos, hermanos? Y la ley se cumplió en el Calvario. Porque cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, hubo 3 horas de oscuridad total. Y hubo terremoto, hubo temblor. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios había sido quebrada. O sea, el hombre había fallado. Estaban crucificando a su hijo inclusive. Entonces, ¿qué merecía la humanidad? Morir. Pero alguien paró todo esto. Ya no eran varios corderos, era un cordero. Y ese cordero estuvo en la cruz. Y en vez de que toda la ira se descargara sobre nosotros, se descargó toda la ira sobre Jesús. Él llevó toda la ira de Dios. Tan tremenda es la ley, hermano, que ni siquiera perdonó al mismo Hijo de Dios. Si ni a Jesús perdonó, ¿cuál era nuestro destino? Totalmente muerte. Ya. Jesús fue contado con los pecadores. Pero, por más grande que sea este terrible problema que le estoy hablando por la ley, hay una esperanza que se llama gracia. Y es todavía mucho mayor. ¿Por qué voy a todo esto? O sea, yo quiero que me entienda. ¿Ya? Si yo entiendo esto, mi alabanza cambia en la iglesia. Porque entiendo que yo debería morir. Yo no debería estar delante de Dios. No merezco nada. La ley me condena. Pero alguien cargó por mí todo esto y cargó la justicia. Cargó la ley y cargando la ley murió por mí. ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no alabarle al Señor? Y ahora, ¿qué se derrama sobre mí? Miren, Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En la ley que me trajo muerte. Cuanto más ley, más muerte. Pero así como la ley traía muerte, Jesús trajo gracia. Y cuanto más pecado había, más gracia se revelaba de Dios. Yo no sé si usted está aquí por mérito propio, porque no ha tenido pecado. No, la verdad yo no debería estar acá, por ningún motivo ni razón. Pero la sobreabundante gracia se derramó sobre mí cuando a mí había, ¿qué cosa? Sobreabundante pecado. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces, hermanos, nosotros estamos aquí, pero con un gran privilegio. Deberíamos morir, no deberíamos estar ni siquiera vivos. Deberíamos morir, pero Dios derramó su gracia. Alguien cargó toda la ira. Ahora, entonces, ¿qué dice el Salmo 48:1? Ayúdenme, por favor. A ver, lo leeremos todos, por favor. 2, 3. Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Este es un cántico que los hijos de Coré cantaron. Y los hijos de Coré, ¿qué dijeron? Grande es Dios y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, Sión. Los hijos de Coré entendían esto. ¿Cómo no poderle alabar a aquel que pagó un precio por mí? ¿Cómo no poderle cantar en gran manera, hermanos? No está diciendo vamos a cantar de a poco, en gran manera. ¿Cómo no poderle servir? Ya, grande es Yahvé y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Ahora, ¿cuál es el monte santo? Para nosotros es la iglesia, pero un día estaremos en la patria celestial. Entonces, acá donde estamos, ¿cómo deberíamos alabarle? En gran manera. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Ahora, donde vive Dios, vive al norte, ¿no? Alguna vez hemos dado esa lección, Él vive en el norte.
Por eso Satanás decía, no, subiré al norte y seré semejante a Dios. El norte tiene muchas cosas que ver. En sus palacios es conocido como refugio. Entonces, si ahora Sión es para mí esto, yo debo alabarle en gran manera. Ahora, ¿por qué? Ya entiendo pues. Porque Sinaí era muerte, pero alguien dio su vida por mí. Y en el mismo Sinaí apareció Oreb, Jesús. La roca fue golpeada y salió agua. Jesús fue golpeado y salió vida. ¿Cómo no alabarle al Señor? ¿Cómo no cantarle? La palabra cántico es shir, ¿se acuerdan? Cántico gozoso y triunfal. Cuando canto yo debería cantarle con gozo y triunfalmente, porque Él pagó el precio por mí. Si no, yo merecía la muerte, no tenía entrada. La palabra gran manera es meod. Miren, esto es con vehemencia, con todas sus fuerzas, muy bueno, fuertemente. Y la palabra alabado es halal, brillar, alardear, hablar elogiosamente, alborotar. Entonces la Biblia, ¿qué me está diciendo? Cuando cantes, canta gozoso, triunfal, porque alguien murió por ti en la cruz. Merecías muerte, pero ahora puedes entrar triunfalmente, confiadamente al trono de la gracia. Canta con vehemencia, con todas tus fuerzas, hazlo bien, fuertemente. Y cuando alabes, brilla. Ya, brilla, pero para Dios. Y la otra palabra es alardear. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto de halal, alardear? Significa hablar de lo que Cristo ha hecho por ti, que el enemigo sepa cuánto Cristo ha muerto, lo que te ha sacado. Habla elogiosamente, inclusive alborotar la reunión. Los domingos tenemos que alborotar, no porque queremos ser alborotadores, sino porque alardeamos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso la letra tiene un contenido. La letra debe tener un contenido de qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y eso lo he dicho muchas veces. No podemos cantar una alabanza que no tenga al Cordero y a su sangre. El contenido debe ser el Cordero, su sangre y sus hechos poderosos. Si hay otras canciones que no le entiendo qué es lo que dice, no puedo cantarlo. Entonces el monte de Sión me está diciendo, tienes que alabarle en la iglesia. Tienes que cantarle con todas tus fuerzas. Acordate de lo que ha hecho Dios, del monte Sinaí al monte de Sión. Ahora, ¿dónde Dios reside? En el monte Sión, ¿ya? Ahora esto está prefigurado ¿dónde? En la iglesia, ¿ya? Dios moraba en Jerusalén, que también es Sión. Mira lo que dice 1 Reyes 8:27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dios mora ahora en la iglesia. Dios está en este lugar. Un día llegaremos a la Sión celestial. Por lo pronto estamos acá. Y cuando lleguemos a la morada celestial, hermano, tenemos que cantar con todas nuestras fuerzas. Y aquí es el preludio. Aquí le cantamos con vehemencia. Si el Señor vive en este lugar, ¿ya? A ver, Salmo 22:3, miren. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces, cuando alabamos, ¿quién habita? Dios. ¿Cómo tengo que cantarle? Con vehemencia, con fuerza, fuertemente. ¿Cómo tengo que alabarle? Con brillo. Tengo que alardear de Dios, tengo que hablar de sus proezas, de la cruz de Cristo, de la sangre preciosa. Y tengo que alborotar en la alabanza al enemigo. ¿Dónde? En la iglesia. Cuando hacemos eso, dice que Dios habita en su pueblo. Hebreos 8:2. Ese sacerdote es Jesucristo, que actúa como sacerdote en el verdadero santuario, es decir, el verdadero lugar de adoración, hecho por Dios y no por nosotros los humanos. Como le digo, el tema es profundo, ¿no? Hay dos templos, un templo que es humano, que el hombre ha construido, y otro templo que es celestial, ¿ya? Ese sacerdote, el que está ahí reinando, es Jesucristo, en el verdadero santuario. Es decir, el verdadero lugar de adoración. ¿Cuál es el verdadero lugar de adoración? Ahora tiene que ser la iglesia. Un día será la patria celestial. Hay otro que es humano. Pero es humano, ¿qué se adora? ¿Qué se hace, hermanos? Tiene que ser el santuario de Dios. Hermanos, vuelvo a reiterar. Hemos visto todo esto que les estoy diciendo, ¿no ve? Terrible es el monte de Sinaí. Pero cuando me acerco al monte de Sión por la muerte de Jesús, entiendo que Él pagó el precio. Entonces, ¿cómo debo hablar, alabarle? Con vehemencia, con fuerza,
gozoso, triunfalmente. Dios mora en su iglesia. Y esta es la verdadera adoración, los que entienden que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Si tú no entiendes el precio de Jesús, nunca vas a poderle cantar con vehemencia, nunca vas a poderle cantar con triunfo, con gozo. La alabanza va a ser para ti aburrida. Aun cuando se vaya a la adoración, no vas a entender el precio que pagó Jesús. Pero cuando tú entiendes, toda la adoración cambia. Todo cambia totalmente. Desde un principio, hermanos, desde la salida de Egipto, el propósito de Dios era llegar a Sión. Siempre fue. Éxodo 15, 17, miren. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Yahvé, en el santuario que tus manos, oh Yahvé, han afirmado. ¿Cuál era el propósito de Dios? Llevar a Sión a la verdadera alabanza. Ahora el hombre, ¿qué hizo? Construyó su templo, su propio templo, sus ritos, porque no podían entender. En cambio nosotros ya no necesitamos eso. El arca es Jesús, el arca está con nosotros, lo hemos aprendido, su presencia está aquí. Necesito alabarle con vehemencia, con fuerza, con autoridad. Hebreos 3, 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Muchos no pudieron entrar porque no creyeron. Nosotros vamos a llegar a la ciudad celestial. Y si tú no crees en el sacrificio de Jesús, de lo que Él ha hecho, tú tampoco podrás entrar. A ver, hagamos un repasito del arca. El arca y la tienda de David que construyó, o el templo, era una réplica de lo que había en el cielo. ¿No ve? No es una réplica, es una copia. Entonces, ¿qué dice? Éxodo 25, 22. Allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. ¿Ya? El propiciatorio es este, a ver si podemos ver. El propiciatorio es este que están viendo acá. Este es el propiciatorio. Acá se vertía la sangre. ¿Ya? Cuando el sumo sacerdote entraba y tenía que pedir perdón, ahí rociaba la sangre, en este lugar que les he dicho. Y en este lugar bajaba el Shekinah, la gloria de Dios. Y aquí se perdonaba el pecado. Y esto estaba cubierto por estos dos querubines que cuidaban la santidad de Dios. Dios es santidad, ya se cubría. Pero también dice que en medio de esto, ¿quién hablaba? Dios. Entonces este es su trono. Ahora, lógicamente, yo no puedo entrar al trono de Dios, no lo conozco, el acceso es Jesús. Entonces, humanamente, terrenalmente hubo un templo, y ese templo es el arca. Entonces, ¿qué dice? De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Entonces, ese fue el trono de Dios. Cuando entraba el sumo sacerdote, ahí hablaba Dios. Y dice que la gloria de Dios se derramaba terriblemente, ¿no? La nube cubría. Pero esto es humano. ¿Se imagina el celestial? Entonces, humanamente, este es el trono de Dios, porque el hombre tenía que conocer algo, tenía que saber para lo que es después. Y ese es el propiciatorio, la sede de misericordia. Ahí se derramaba la sangre de Jesús y se rociaba la sangre. Es ahí donde se encontraba perdón. Dice Hebreos, la Biblia, que cuando Jesús murió, Él llevó al templo celestial y puso su sangre en el arca celestial. O sea, como le digo que todo esto es copia, hay un tabernáculo celestial exactamente igual que en el terrenal, pero este es copia. Y ahí se ponía la sangre para perdón de los pecados. Ahora, trono de gracia. Por eso es trono de gracia. Antes nadie entraba. Nadie podía entrar, moría. Solamente entraba el sumo sacerdote. Y si el sumo sacerdote estaba en pecado, moría. Y cuando el sumo sacerdote salía a la puerta, todo el pueblo se regocijaba, porque habían sido cubiertos los pecados, no perdonados, porque la sangre había sido derramada. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces entraban y ahí. Nosotros ahora podemos entrar hasta el trono. Antes no se podía entrar. ¿Cómo entro al trono? Por medio de la sangre derramada en la sede de la misericordia. Entro al trono. Ahora, pero para que este trono, hermanos, funcione, tiene que haber la base de la ley. Y aquí dentro de la urna están las tablas de la ley. O sea, la ley sigue habiendo. La ley de Dios es la base de su trono, eso no pasa, y su gobierno. Si los 10 mandamientos estaban en la tierra en este cobre, esa ley sigue en el cielo, no puede pasar. Por eso Lucas, ¿qué dice? Pero es más fácil que pase en el cielo y la tierra que se frustre en la tilde de la ley. O sea, la ley sigue condenando.
Pero el trono de la gracia sigue perdonando. Por eso está diciendo que se juntan la justicia y la gracia. ¿Ya? Existe perdón. O sea, lo que le estoy diciendo acá, el trono de Dios es este, pero la base de su trono sigue siendo la ley. La ley no puede pasar. La ley tiene que cumplirse. Es por eso que Jesús murió. ¿Ya? Murió. ¿Qué dice Salmo 11:3? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? O sea, la ley tiene que cumplirse, sí o sí. Es por eso que Jesús muere cumpliendo la ley. Él es golpeado. ¿Pero gracias a qué? Al sacrificio de la sangre. Todo esto me lleva, hermanos, ¿a qué? A conocer el sacrificio que hizo conmigo Jesucristo. Si alguien, por decir, ¿no? Si yo no hubiera conocido a Jesús y me enseñaran esto, de verdad, esto es increíble. O sea, cómo Dios ya lo tenía todo planeado en la Biblia. De tal manera que conozcamos su amor y su misericordia para poder tener acceso a Él. Salmo 97:1. Yahvé reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de Él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Es que te digo, hermano, ¿crees o creemos que podemos hacernos la burla de Dios todavía? No, la ley todavía sigue. La base del trono de Dios es su ley, y la ley todavía nos condena. Pero hemos entrado al trono de Dios mediante ¿qué? La muerte de Jesús. Y hoy que he conocido a Jesús, quien ha muerto por mí en la cruz del Calvario, sabiendo que había sobre mi muerte, ¿cómo no alabarle en el monte de Sión? He pasado de un monte a otro monte, y en ese monte yo le exalto al Señor. ¿Ya? Yahvé reina, regocíjese la tierra. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Habían dos querubines, aquí hay dos querubines. Unos dicen que es justicia y otros misericordia. ¿Ya? Cuando Jesús resucitó en la tumba, había dos ángeles, justicia y misericordia. ¿Quién cumplió la justicia? Jesús. ¿Quién nos dio la misericordia? Jesús. Hermanos, si entiendo esto, he tratado de explicarles bien sencillamente, y perdón si no se ha entendido, pero he tratado de explicarles. Si hay un motivo para adorar a Dios, aquí está. Si hay un motivo para alegrarme, gozarme, adorarle con vehemencia, con toda mi fuerza, está el sacrificio de Jesús. Entonces el monte Sión para mí es todavía la fuente de garantía de su gracia. Ese trono sigue, hermanos. Antes humeaba, sigue ahora humeando. Miren Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 3:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y la arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Todavía la ley y el juicio de Dios están en el cielo. Todavía está todo esto, porque su ley no pasa. El trono de Dios está fundamentado en su ley. Dios no puede romper su ley. Pero gracias a Dios que tuvimos a Jesucristo, que por medio de Él tuvimos acceso. Pero ahora nosotros cumplimos. La ley ya no está escrita en piedra, la ley está escrita en nuestro corazón. Y ahora podemos cumplirlo con amor, amarlo a Él. Nuestro corazón bulle cuando fallamos. El Espíritu Santo nos da garantía, nos habla para poderle servir al Señor. El tesoro del trono de Dios es el mismo que hay en el Sinaí, el tesoro de la ley. Sin embargo, ese trono también es trono de gracia, porque Cristo nos abrió el camino. Nunca hubiéramos podido entrar, hermanos. En Hebreos 4:16 hemos hablado. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono. ¿Entendemos esto? Le alabamos al Señor con vehemencia, con fuerza. Éxodo 24:9-11. Ahora, en ese mismo sentido, hermanos, cuando estaban en el Sinaí, nadie podía entrar, había límites, pero aparece otra vez el sacrificio de Jesús. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel.
Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¿Dónde? En el Sinaí. Apareció el trono de la gracia. Y dice que subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, cuando sonaron las trompetas, las bocinas. Y cuando entraron con temor, dice que Dios no los mató, más bien comieron, y comida es coinonía. Desde antes Dios manifestó su amor, ahora lo sigue haciendo. Dios quiere que entremos a su presencia en comunión. La ley que hace abundante el pecado, ya, como dice Romanos, cuando abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Dios murió por nosotros. La ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundase. Pero cuando Cristo murió por nosotros, sobreabundó su perdón. Es necesario entrar. Perdón que redunde. Por eso, ¿cómo debo cantarle al Señor si entiendo esto? ¿Cómo debo adorarle? ¿Cómo debo servirle? La cruz estuvo en el Sinaí, ¿ya? Estuvo allí el trono de la gracia, estaba ahí la sangre de Jesús y estaba el medio para entrar a su presencia. Si antes había, ¿cuánto más ahora? Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, adorémosle. Hebreos es un libro muy complicado. Si se dan cuenta, es cosas doctrinales fuertes. Cuando Jesús murió, ¿qué salió de su costado? Sangre y agua, ¿ya? Juan 19:34, ¿qué dice? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, como la peña de Oreb. Salió sangre para limpiar nuestros pecados y agua, que es la palabra. Y nació la iglesia. En el Sinaí hubo, hermanos, terror también en la cruz. Cristo pagó todo el precio. A ver, Mateo 27, 45 y 51. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. La ira de Dios. La ira de Dios, ¿por qué? Por el pecado del hombre. Pero un hombre estaba siendo golpeado, estaba pagando todo. La ira de Dios estaba llevando ahí. Ahora ya no mana terror y miedo. Ahora miren lo que mana. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahora sale vida en abundancia. Pero, hermanos, no nos olvidemos, no podemos entrar irreverentemente a su presencia. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Todo esto ya me enseña de que la presencia de Dios no es cualquier cosa. Hay que tenerle mucha reverencia. Sinaí es un lugar de tesoro. No puedes pasar los límites, no puedes jugar con Dios. Gracias a Dios que aún en Sinaí hubo Oreb y se golpeó la roca y de ahí salió agua. Jesús fue golpeado por nosotros y ahora que Él fue golpeado por nosotros, Él nos da vida. Aún los ríos de agua viva corren para nosotros. Y si nosotros tenemos a Jesús, ríos de agua viva corren. Y dicen, ¿cómo no poderle alabar a Dios con vehemencia? ¿Cómo no poderle cantar a mi Señor con todas mis fuerzas? Sión tipifica la morada de Dios. Ahora nosotros nos acercamos confiadamente a su trono. Y ahí está el Cordero inmolado. Aquel Cordero que murió por nosotros. Ya no hay terror, hermanos. Y si hay terror, nos acercamos a su trono y le pedimos perdón. Si hemos pecado, si hemos fallado, le pedimos perdón a Dios. Y el trono de gracia es el que nos ayuda. El trono de gracia es el que nos hace entrar en su presencia. Sión es alabarle a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vivencia, con todo nuestro ser. Brillar para Él, cantarle con todo nuestro corazón. Amén, hermanos, aquí quedaremos, ¿ya? Sé que el tema es profundo, no es tan sencillo, se necesita base. Y este se llama discipulado avanzado, pues. Y ahí un poquito fracasan los que no han tenido el básico, ¿no ve? Pero he tratado de hacerlo sencillo, ¿ya? Para poder entender lo que es Sinaí y Sión. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.
deseo, eres tú, mi momento de amor.